Suscríbete a mi canal de YouTube y activa las notificaciones para no perderte ninguno de los videos. Y si te gustan, dale like y compártelos. Tienes, o sea, de vuelta, como un término militar, the first rule of a fight is to know you're in a fight. And the second rule is to get your head in the fight. La primera regla es saber que es una pelea, que esto no es una danza, ni un baile, ni está todo bien. No, you're in a fight. Una pelea con tu adicción, como si fuera un patrón maligno en el que estás presa. Y segundo, get your head in the fight. Pues mientras no digas que eres alcohólica, no puedes empezar a tratar tu alcoholismo. Te estoy diciendo algo muy dramático, pero ese es el principio de Alcohólicos Anónimos. Hay gente, y además tienes que saber, como dicen en Alcohólicos Anónimos, once an alcoholic, always an alcoholic. Por eso esa famosa frase, hello, hola, soy Fred y soy alcohólico. Hace 784 días que no bebo. Uno le dice, si hace 784 días que no tomas alcohol, no sos alcohólico. Dicen, no. Una vez alcohólico, siempre alcohólico. Cada día de mi vida, one day at a time, cada día de mi vida tengo que enfrentarme a la tentación de volver a beber. Y cada día decido no beber. Y si me caigo del carro, como dicen ellos, me vuelvo a subir y empiezo. Soy Fred y hace 2 días que no bebo. Soy un alcohólico. Pero 2 días o 1000 días, no importa. Porque el que pasó 1000 días tiene tanta ganas de tomar. ¿Sabes qué? El helado de chocolate me sigue atrayendo. Aunque nunca, lo dejé de comer hace años. El helado de chocolate, papa frito, todo lo que me hace mal me llama la atención. Y me dicen, no, pero si estás bien de peso. No, no estoy bien. Yo soy un gordo por adentro. Siempre lo voy a hacer. Siempre lo voy a hacer. Entonces me acerco a la comida con extrema precaución. Extrema. Parece casi una neurosis. Digo, sí, para el que no tiene problemas no entiendo, que no le importa. Pero yo sé, es como un alcohólico que dice, no voy al bar. ¿Pero por qué no vas al bar? No me encuentro mal. Si quieren encontrarse conmigo, no en un bar, y no puede haber alcohol alrededor. ¿Pero por qué? Porque me tienta. Si no quieres tentarte, no vayas al bar. Entonces, con el trabajo no puedes hacer eso, ¿no? Te estoy dando el ejemplo. Pero las dos cosas, no vamos a resolver todo el tema ahora, pero te quiero decir algo muy parecido a lo que le dije a Ari. Que primero es entender que lo que estás haciendo es optimizar tu felicidad en la vida, el largo plazo, tu sueño de cómo vivir. Eso es súper importante. Eso es comer para ser saludable. No comas por placer, porque comer por placer siempre te va a llevar por mal camino. En tu caso no parece ser un tema, pero te lo uso porque para mí es un tema. La comida que me gusta más es la que peor me hace. Entonces, get your head in the fight. Eso es normal, te va a pasar. Y tú tienes mucho éxito en el trabajo, se nota por tu historia, entonces te da mucha satisfacción en el momento, pero no te va a hacer feliz en el largo plazo, y tú lo sabes.